Buenas noches, amados hermanos y amigos. Hoy lunes 29 de junio del 2020 le damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado y guardado en tiempos tan difíciles. A la Iglesia del Señor sea gracia, misericordia y paz de Dios, Padre de Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, esta noche te pido una unción muy especial, que tu Espíritu Santo nos ilumine en el estudio de Génesis capítulo 9. Habla tú, Señor, a nuestros corazones y que podamos responderte en obediencia y gratitud, reconociendo que tú siempre quieres lo excelente para tus hijos. Todo esto, Señor, te lo pido en el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo el Señor. Amén. Hoy estudiaremos el capítulo 9 del libro de Génesis, siendo el punto más importante de tomar en cuenta que tanto en aquella época y en la actual, la fe y la obediencia que el Señor espera de sus hijos es lo mejor. Dios, para salvar a Noé y a su familia del diluvio, los mandó que entraran en el arca y ellos, aunque no veían nada, no había ninguna señal que habría un diluvio, por fe obedecieron. Pensemos por un momento qué hubiera pasado si Noé no le creía a Dios. Lo que le decía en el capítulo 6 de Génesis, que traería un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne de la tierra, porque la tierra estaba llena de violencia a causa de la maldad de los hombres. Hubieran llegado las aguas, lo hubieran inundado todo y ellos no hubieran tenido ninguna posibilidad de sobrevivir. Por lo tanto, no hubieran tenido descendencia en la tierra y nosotros no existiríamos. Gracias a Dios, esto no pasó, sino más bien que, como vemos, aunque en ese momento no había señal alguna de un diluvio, Noé le creyó a Dios y le obedeció y entró al arca él y su familia. Pero hermanos, fíjense, no solo obedecieron para entrar al arca antes del diluvio, sino también supieron estar quietos, confiados en Dios, esperando el tiempo en que Él los sacaría. No cuando a ellos les pareciera bien o porque ya estaban aburridos de estar dentro del arca, sino que esperaban la orden de Dios, con total confianza en el Todopoderoso, que Él los sacaría cuando las condiciones de la tierra fueran favorables para ser habitada. Recordemos el capítulo 8 en los versos 14 al 17. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que estén contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y por causa de la fe y obediencia de Noé y sus hijos, este pasaje concluyó con bendición, como lo estudiaremos más adelante. Así ahora, en estos tiempos, con las diferencias del caso, llegó la pandemia COVID-19 a la tierra, por lo que se dio en nuestro país un decreto supremo de estado de emergencia e inmovilidad social. Se nos mandó quedarnos en casa para que no nos contagiemos con este virus desconocido que hasta la fecha no tiene tratamiento y ha cobrado miles de vidas a nivel mundial. Esta medida de aislamiento social se ha dado en casi todo el mundo. Hay mucha semejanza en las circunstancias en que se dio el diluvio y la pandemia. El capítulo 6 de Génesis ahora parece repetirse. La tierra se ha corrompido y está llena de violencia. La maldad del hombre ha llegado a extremos. Por ejemplo, vemos tristemente que el mayor símbolo del pacto entre Dios y la humanidad, que es el arco iris en las nubes, la señal del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, en la actualidad se usa para fines de discriminación, negación y rechazo de la consagración, redención y santificación de Jesucristo. Pero regresemos a la obediencia. ¿Qué se nos pide en este tiempo para evitar el contagio? Obedecer el mandato y quedarnos en casa para no contagiarnos, lavarnos continuamente las manos y si por alguna emergencia tenemos que salir, conservar la distancia social y el uso de mascarillas. Si obedecemos, el riesgo de contagio es mínimo. Si obedecemos, crearemos nuevos hábitos y esto nos traerá bendición para nuestra salud, necesaria para seguir cumpliendo el propósito de Dios en la tierra. Amados hermanos, así como Noé y su familia fue obediente y subió al arca y no salió de ella hasta que Dios le dio la orden de salir,
él, su mujer y sus hijos, seamos también nosotros obedientes, porque el Señor, que tiene todo bajo control, ha permitido este tiempo de aislamiento con propósito para nuestras vidas. El Señor nos dice en Isaías 26:20, «Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto pasa la indignación». El Señor ya desde antes sabía que nos tenía que pasar esto y por eso nos dice, escóndete un poquito, por un momento, en tanto pasa la indignación. Y mientras esperamos que concluya el estado de emergencia y aislamiento social, no olvidemos que si bien es cierto termina la etapa de confinamiento, no ha terminado la pandemia. El virus sigue propagándose rápidamente, por lo que es necesario que reforcemos las medidas de control sanitario y también nuestro tiempo de oración, lectura, estudio de la palabra, que nos trae gran bendición, una mayor intimidad con el Señor y Salvador de nuestras vidas, orando sin cesar para que en este tiempo de pandemia más personas vengan al arrepentimiento para perdón de pecados y reciban al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Porque como dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Después de esta introducción, comenzaremos con el estudio del capítulo 9 de Génesis, el cual vamos a dividir en 3 temas importantes. Primero, la bendición de Dios a Noé y sus hijos. Segundo, el pacto de Dios con Noé. Y tercero, Noé y sus hijos. Para desarrollar el primer punto, la bendición de Dios a Noé y sus hijos, leeremos el capítulo 9 desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os los he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, de su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por la sangre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. El capítulo inicia diciendo que Dios bendijo a Noé y a sus hijos. ¿Qué significa esto? Significa que les aseguró su benevolencia y sus buenas intenciones para con ellos, deseando y queriendo el bien ilimitado para ellos. Esta bendición fue una consecuencia de la fe y obediencia de Noé. Encontramos algunos paralelos entre la bendición que Dios le dio a Adán luego de haberlo creado y a Noé luego de haberlo salvado del diluvio. Esta noche nombraremos 2 de estos paralelos. Punto A. Así como Dios bendijo a Adán y a Eva para que fructificaran, se multiplicaran, llenaran la tierra y la administraran, también lo hizo con Noé y sus hijos. Lo vemos en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Escuchemos ahora la bendición que le dio a Noé en Génesis 9, versículos 1 y 2. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Entonces vemos aquí que Dios bendice tanto a Adán como a Noé con una bendición muy parecida. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué nos toca a nosotros ahora, hermanos, como hijos de Dios? La tierra ya está llena, ha fructificado, se ha multiplicado.
nosotros nos toca administrar bien la tierra, porque todo es del Señor. El oro y la plata le pertenecen a Él. El mundo y su plenitud son de Él. Tenemos que ser buenos administradores de todos los recursos que el Señor nos da. Pasemos al punto B. El segundo paralelo lo tenemos en la dieta que les proveyó, es decir, lo que podían comer para alimentarse. En Génesis 1:29 veremos qué dieta le dio Dios a Adán. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Vemos que en el principio Adán y Eva solo se podían alimentar con plantas, semillas y frutos. Para Noé, Dios añadió otro alimento. En Génesis 9:3 dice: Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Sin embargo, en este punto es importante tomar en cuenta la excepción que Dios pone al incorporar la carne en la dieta del hombre. Le dice seguidamente a Noé en el versículo 4: Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y sabemos, hermanos, que cuando hay un pero es para llamar nuestra atención. Después del diluvio, Dios autorizó al hombre comer carne, además de las plantas, semillas y frutos. Sin embargo, había una condición: no debían comer carne con su sangre. La prohibición de comer sangre se debe, como dice la palabra, que en la sangre está la vida. Este es el tema que se repite a lo largo de la Biblia. Para su explicación solo leeremos 3 pasajes bíblicos, 2 en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo Testamento. El capítulo 17 de Levítico de la sangre. Vamos a leer solamente los versículos 10 y 11. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre mi pueblo. Pero nos explica por qué en el versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Avanzando, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, versículos 23 y 24, se nos dice: solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. Avancemos unos siglos y vayamos hasta el Nuevo Testamento, en tiempos de los primeros apóstoles. Estos querían asegurarse de enseñarles a los nuevos creyentes lo básico y primordial, y luego que ellos aprendieran y profundizaran más poco a poco conforme fueran estudiando la palabra de Dios. En Hechos 15, en el versículo 28 y 29 encontramos: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Continuando con Génesis 9, en los versículos 5 y 6, encontramos que relacionado con el mandato de no comer sangre está el de no derramar sangre, es decir, no asesinar. Este mandato se hizo necesario luego del homicidio de Abel en manos de su hermano Caín. Este registro lo encuentran en Génesis 4, en los versículos 8 al 12. Luego se sumaron muchos otros, perdiendo respeto a la vida porque no hay temor de Dios. Dios mostró su abominación por el pecado de homicidio para que los hombres también lo aborrecieran con mayor motivo y estuvieran prestos no solo a castigarlo, sino también a prevenirlo. Los seres humanos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, espirituales, inmortales e inteligentes. Por lo tanto, Dios dijo: no matarás. Arrancar una vida humana es violar la imagen de Dios en el ser humano, la que debería ser respetada.
La vida aún prenatal es un milagro y nadie debe creer que tiene el derecho de derramar la sangre de un ser humano. Dios nos dice claramente en este pasaje bíblico que demandaría o que es lo mismo, exigiría la vida de una persona como pago por la vida de la que la quitó. La violación consciente del derecho de otro a la vida exige el castigo de parte de las autoridades, porque toda autoridad es puesta por Dios. El Señor nos dice en el versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y terminamos con este punto, hermanos. Y antes de pasar al siguiente tema, que es el pacto con Noé y sus hijos, que está contenido en el versículo 8 y hasta el 17, tenemos el versículo 7 como un recordatorio, una reafirmación de la bendición de Dios para Noé y sus familias. Observemos que lo primero que Dios le pidió a Noé es que fuesen fecundos y que se multiplicasen para poblar la tierra. Tenemos que recordar que Dios expresó este mandato bajo circunstancias especiales, ya que en la actualidad vivimos en una época de explosión demográfica y el exceso de población ocasiona graves problemas. En aquellos tiempos, Noé se encontraba en una situación única, porque él y su familia eran los únicos seres humanos que habitaban la tierra. Y nosotros, hermanos, en este tiempo de violencia, corrupción y pandemia, por su misericordia y porque Él vive en nuestros corazones, podremos decir: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Sigamos pegados al Señor Todopoderoso, dependiendo de Él cada día, para que podamos decir como el salmista: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Ahora, hermanos, entraremos al segundo tema del capítulo 9 de Génesis, que es el pacto de Dios con Noé. Leeremos los versículos desde el 8 hasta el 17. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo estableceré entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. En este precioso capítulo vemos que después de darles la bendición y los mandatos básicos para vivir, Dios hace un pacto con Noé y sus hijos, pero también dice: y con vuestros descendientes después de vosotros. Y es aquí donde incluye a la totalidad de la raza humana, ya que todos los seres humanos somos descendientes de alguno de los hijos de Noé. ¿En qué consiste este pacto? En que nunca más exterminará toda carne,
hombre, animales, según su especie, con las aguas del diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra, como lo hemos visto en Génesis 9:11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Cuál es la señal de este pacto? Es el arco iris. Es una señal física que trae a memoria esta promesa divina. El pacto que Dios hizo con Noé y sus hijos contempla a toda la humanidad y a todo ser viviente. También es un pacto eterno por todas las generaciones. El Señor no se ha olvidado de su pacto y se acordará de él en los últimos días aún. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Eso lo vemos en Números 23:19. Y así, hermanos amados, en estos tiempos de pandemia COVID-19, si nos mantenemos pegados al Señor como los pámpanos a la vid, si dependemos cada día del Señor, del Dios Todopoderoso, del Dueño del mundo y de su plenitud, podemos estar seguros en Él, guardados en el hueco de su mano hasta que la tormenta pase. Amados hermanos, aprovechemos estos pocos días que nos queda de aislamiento para depender más y más del Señor en toda oración y súplica, aprovechando bien el tiempo en conocerle más, leyendo su palabra, estudiando, porque nuevos tiempos se avecinan y no sabemos qué vendrá, hermanos. Necesitamos estar fortalecidos en el Señor. Continuando con la clase, por favor acompáñame al libro de Isaías, capítulo 54, los versos del 7 al 10. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, nos dice el Señor. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Esta porción de la Escritura nos ratifica el pacto que Dios hizo con Noé, sus hijos y sus descendientes. Y en esos descendientes estamos tú y yo, hermano, hermana que me escuchas. Este pacto, como cualquier pacto, tiene 3 componentes primordiales. Veamos estos componentes en el pacto con Noé. Primero, la garantía. Nunca volverá a destruir la humanidad con otro diluvio. Segundo, el segundo componente, la caducidad. Este pacto no tiene vencimiento, no tiene caducidad, es eterno y divino. Y el tercer componente es la firma. En este caso, sería un nuevo fenómeno físico, el arco iris, que sale en el cielo después de la lluvia. Y dice Dios en Génesis 9:16, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Qué privilegio el que nos ha tocado, hermanos. Un privilegio inmerecido, gracias a su amor y misericordia que nos alcanzó cuando tocó la puerta de nuestro corazón, siendo lo único que tuvimos que hacer decidir, abrir la puerta de nuestro corazón para que el Señor entrara en nuestra vida, trayendo perdón y salvación para vida eterna. Podemos hacer un paralelo con la puerta del arca que se abrió para que Noé y su familia entraran y se salvaran del diluvio. El arca de Noé, una simbología de Jesucristo, en él estamos a salvo para vida eterna. Aquí y ahora, hermanos, es importante recordar y considerar que Dios es un Dios de amor, misericordia, pero también un Dios de justicia. Para que hubiera un arco iris, antes hubo un diluvio. A Dios le dolió en su corazón tener que enviar el diluvio para destruir la humanidad de ese entonces, pero se vio obligado a hacerlo por la desobediencia sin límites a los que había llegado la humanidad.
La palabra de Dios nos dice en el Salmo 86:15: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cuál sería la magnitud que tuvo que alcanzar la maldad de aquella época para que Dios tomara la decisión de erradicar toda vida? Pero en medio de la maldad encontró un varón justo en quien se agradó por su fe y obediencia puesta en Dios. Su nombre fue Noé. Dios creó al hombre para que lo adorara, pero la humanidad se rebeló contra Dios. Noé fue el único en responder ese llamado. Para ella levantó un altar, como lo vemos en Génesis 8, versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ofreció sacrificio, hermanos. En nuestros días, el sacrificio que podemos ofrecer está descrito en el Salmo 51, verso 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, examinemos nuestro corazón. Como en los tiempos de Noé, ahora vivimos tiempos en los que la maldad, la corrupción, la violencia del hombre está llegando a límites extremos, por lo que el juicio de Dios ha venido con una pandemia. Un virus para el que aún no hay cura, está acabando con muchas vidas. Los tiempos son malos y cortos. Como hijos de Dios, ¿estamos respondiendo a su llamado para adorarlo en espíritu y verdad? Hermanos muy amados, es tiempo de levantar un altar para Dios cada día. Presentémonos cada día en toda oración y súplica. Ofrezcámosle sacrificios de alabanza, no solo de boca, sino en conducta, una conducta agradable a Él. Somos cartas abiertas, testimonio para este mundo en el lugar que nos ha tocado vivir. Con temor y temblor presentémonos al Señor para pedirle perdón y darle gracias por su inmenso amor y su pacto perpetuo. El Señor nos dice en Filipenses 2, versículos 12 y 13: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El que teme a Dios aborrece lo malo, aborrece el pecado. En Proverbios 8:13 dice: El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y en el Salmo 33, en los versos 18 y 19, He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. ¿Le esperas tú así, hermano? ¿Le espero yo así? Aún en estos tiempos podemos ver que Dios provee para la humanidad y la ayuda con el fin que no se pierda y que encuentren el camino para recibir salvación y vida eterna, que es lo que tiene preparado para todo hombre que se arrepiente de sus pecados y lo reconoce como su único Señor y Salvador. El Señor no quiere que nadie se pierda, hermanos. Él está con los brazos abiertos, esperando que vuelvan la mirada a Él y le clamen: el Señor es bueno y perdonador. No quiere que ninguno se pierda. Más aún ahora, en estos tiempos de pandemia, que la muerte está al acecho. Si vamos, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ha venido advirtiendo una y otra vez. Es tiempo, hermanos, de orar y clamar por nuestros seres queridos, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, los compañeros de estudio. Ninguno se pierde esa salvación tan grande que es en Cristo Jesús. Cada día el Señor nos da una oportunidad para presentarnos delante de Él y clamar.
Amados hermanos, tengamos siempre presente que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Le damos gracias al Señor por concedernos este tiempo tan precioso del estudio del libro de Génesis. Nos encomendamos a Él hasta el próximo lunes para continuar con el último tema del capítulo 9 de Génesis, que lleva por nombre Noé y sus hijos, concluyendo el capítulo con la muerte de Noé. Para despedirme, quisiera dejar con ustedes un precioso versículo de parte del Señor que se encuentra en la primera carta según San Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Señor los bendiga conforme a sus riquezas en gloria.